Buenos días, mi nombre es Ana Cristina Ariana Zamora Valencia, estoy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, específicamente en la Facultad de Comunicaciones. En esta oportunidad nos alegramos de tenerlo como invitado para esta conferencia. Para continuar, nos podría brindar los siguientes datos: su nombre, apellido, agencia en la que labora, cargo que se desempeña y cuánto tiempo lleva trabajando en la misma. Soy Renzo Muñoz de Ríos, trabajo en Dilo Digital, que es mi propio emprendimiento. Tengo trabajando en él oh, desde el 2008. Desde el 2008, de hecho un poco antes. En mi último ciclo de la San Martín, yo terminé en el 2008, en el último ya le estaba dando forma. En un principio se llamaba Emotion, pero luego preferí cambiarle el nombre a Dilo Digital en castellano para que fuera más fácil de pronunciar, ¿no? Yo no me imaginé que por ser una palabra en inglés pudiera generar una barrera, pero ya en la práctica lo noté, ¿no? Entonces opté por algo muy sencillo de decir, ¿no? Dilo digital. Muchas gracias por compartir. Ahora continuamos con la sección acerca de la agencia. La primera pregunta sería, ¿nos podría contar un poco sobre la agencia en la que labora? En general, Ujú. bueno, Dilo Digital es una agencia 360. Vemos diferentes ramas de la comunicación, diferentes canales de comunicación como lo audiovisual, lo fotográfico, el desarrollo web, el diseño, la imprenta, la redacción, las redes sociales, y en general, ¿no? Múltiples canales que se puedan presentar, ¿no? También hacemos merchandising, en algún momento hemos hecho carteras, o sea, encontramos una necesidad y proponemos una alternativa de solución a la problemática que se pueda presentar. Pero somos favoritos de lo digital, por eso es Dilo Digital, ¿no? O sea, es preferible comunicar las cosas a través del canal digital porque con menos inversión uno es capaz de tener mayores resultados, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un emprendimiento y quieres promover dicho emprendimiento, tienes $1000, con $1000 en televisión pues no haces nada, en radio tampoco, es demasiado poco, es muy poco para que seas algo, no serías una gota de agua en el océano. En cambio, con $1000 en redes sociales puedes tener un impacto bastante positivo, o $1000 en Google te da para una campaña hasta de 4 meses, ¿no? O sea, es mucho menos lo que puedes hacer, ¿no? O incluso si apuestas por desarrollo web y por post creativos, de manera orgánica podrías tener un desarrollo con un presupuesto pequeño, ¿no? Y quizás si ni siquiera tienes presupuesto de esos $1000, con 500 ya puedes ir haciendo algo, ¿no? A veces hasta con tu propio ingenio. Esa es la ventaja de estos canales. Y por otro lado, la gran capacidad de medición que tienen. En un medio como la prensa, ¿tú cómo sabrías cuántas personas verdaderamente leyeron tu anuncio? A menos que vieras un estudio, y un estudio es bastante costoso. En cambio, el post más económico en Facebook te da resultados. El post más económico en Google te da resultados fáciles de cuantificar y de reevaluar como para poder hacer propuestas de una mejor campaña. Ujú. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la división de los cargos en la agencia de publicidad? Bueno, yo soy el gerente general y el líder de proyectos. Cualquier proyecto que se desarrolle aquí me tiene a mí como gestor principal. Delego responsabilidades según el proyecto. Trabajo junto a otra comunicadora con quien tenemos una cuenta para el Ministerio de la Producción. Ella, ella se encarga de ese proyecto directamente. Estoy trabajando con otro comunicador para un proyecto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero él se encarga específicamente del tema de edición, pero yo me encargo de las coordinaciones, de las gestiones. Y trabajo con otra gente en desarrollo. Tengo dos desarrolladores in-house, uno senior y otro junior, y a ellos les delego directamente las partes del código más complejo. De hecho, Dilo Digital, no te lo comenté en un principio, pero es una agencia que principalmente se dedica al tema de desarrollo web y de software. También vemos temas publicitarios, pero nuestro fuerte, nuestro valor diferencial está en el tema del código, ¿no? Al que muchos comunicadores no llegan, ¿no? Yo soy publicista, pero aún así manejo mucho código, me muevo entre ingenieros y de hecho les proveo a ingenieros directamente cuando muchas veces ellos mismos no son capaces de resolver
alguna problemática, ¿no? Entonces, digamos que tengo a alguien en lo audiovisual, otra persona en lo publicitario y dos personas en el tema de software. Y luego, según proyecto, según necesidad, se contrata personas para el proyecto que se pueda presentar, ¿no? O sea, no es que tengamos un modelo tradicional como las empresas antiguas, ¿no? Que todo el personal tenía que ser contratado a una empresa compuesta por 20, 30 miembros, ¿no? De hecho, si tú investigas, las empresas más grandes hoy en día pueden contar con 5 o 4 empleados y el resto pues se ve con outsourcing o como le dicen, con tercerización, ¿no? Gracias. La Ujú. siguiente pregunta sería, ¿qué aspecto considera ser llamativo para trabajar en su agencia de publicidad? ¿Por qué sería bueno trabajar aquí? Ujú. Creo que lo interesante es que aquí hay una buena oportunidad para acercarte al mundo digital, um, en hacer proyectos reales, en tener contacto directo incluso con los clientes y sobre todo poder entender nuestra fórmula de trabajo, ¿no? Toda nuestra metodología que parte desde el primer acercamiento con el cliente, la elaboración del prototipo, el desarrollo y la campaña, y cómo vemos todo ese proceso completo, ¿no? Que no queda en algo teórico, en algo gaseoso, ¿no? Sino que va desde el principio, de tomar la idea con el cliente, levantar un pequeño brief si es necesario, elaborar un prototipo, hacer unos lineamientos de objetivos y luego ejecutar todo esto y finalmente culminar en una campaña que otorga resultados, ¿no? Entonces, una persona que entre aquí tiene la oportunidad de ver todo ese flujo y ver además cómo se puede hacer con presupuestos muy pequeños, lo que nos permite trabajar con clientes grandes y también clientes pequeños y ofrecerles resultados, ¿no? Por ejemplo, te comento que nosotros tenemos entre nuestros clientes a la textil más grande del Perú, que es la TCC, a la Federación Peruana de Fútbol, a la Marina de Guerra, que son presupuestos grandes, pero de la misma manera también manejamos una florería en Barranco que queda en, ¿cómo se llama esto? En la estación de Flores, en Barranco. Es una florería pequeña, bastante pequeña, pero ellos con un presupuesto de 1.000 soles al mes mueven perfectamente su florería y nosotros tenemos oportunidad en esos 1.000 soles igual de ver ganancia y ayudamos a un negocio pequeño, ¿no? Yo creo que eso es algo para sentirse orgulloso. Claro, de hecho, te tienes que sentir orgulloso de apoyar tanto a emprendimientos pequeños. Así es. Y continuamos con las preguntas de relación con los clientes. La primera pregunta sería, ¿han tenido la oportunidad de trabajar con marcas o clientes importantes? Sí, claro, te estaba mencionando algunos hace un momento. La textil más grande del Perú, que es la Textile Sourcing Company, que es una empresa bien grande, tiene una sede en ATE, que es una empresa bien grande, pero además tiene otra en Chincha, que es enorme, hectáreas de empresas gigantescas, realmente no te imaginas, mucho más grande que el Estado Nacional, y ellos exportan a China, compiten con China, o sea, imagínate una empresa peruana tan grande que es capaz de competir con China. También hemos hecho el portal oficial de la Federación Peruana de Fútbol, y el portal oficial de la Marina de Guerra del Perú. Hemos trabajado alguna vez para Saga Falabella y empresas así, ¿no? O sea, hay varias maneras. La Ujú. siguiente pregunta sería, ¿con qué tipo de cliente trabaja hoy en día? De todo tipo, como te comento, tenemos clientes grandes, clientes pequeños, también tenemos intermediarios, hay agencias, por ejemplo, que nos contratan para hacer lo que ellas no pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos trabajando para algo de 3 agencias que se ocupan de conseguir clientes, de cerrar tratos, pero cuando llega un punto en que ellos no son capaces de poder resolver algo, nos llaman a nosotros que nos hemos especializado en temas tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, hace poco me contactó una agencia, que no puedo decir el nombre porque, bueno, tema de confidencialidad, pero me contactó una agencia que había tenido un problema con un desarrollador que los había estafado. Entonces me decían, mira, tenemos 3 tiendas y queremos que esté en 24 horas, porque estamos súper mal, hemos quedado muy mal. Y 24 horas para hacer 3 tiendas virtuales es muy poco, ¿no? Pero nosotros somos tan expertos y hemos hecho tantas webs que una amanecida fue suficiente para poder solucionarles el problema, ¿no?
Y de eso tenemos un montón de situaciones. Qué habilidad. Y la siguiente pregunta sería, si han trabajado con marcas o clientes influyentes, ¿nos podrían contar cómo fue el desarrollo y desempeño de la campaña? Mira, no vemos tanto campañas, la verdad. Estamos más enfocados en el tema de desarrollo y de producción. Campañas no tanto. Bueno, campañas de Google sí, campañas de Google sí, pero no tanto con grandes marcas, sino con emprendedores. Y en temas de producción, pues hemos trabajado para más de un ministerio y para alguna municipalidad, para el Ministerio de Ambiente, para el de la Producción, para el de Relaciones Exteriores. Para el Ministerio de la Producción nos hemos ocupado de temas de la promoción de sus proyectos, de obras por impuestos, de asociación público-privada, sí, que son temas complejos, ¿no? Y de hecho eso es algo interesante que comentarte, que es el trabajo de un comunicador desde mi punto de vista. Eh, yo empecé trabajando hace mucho tiempo, recuerdo, con una ONG, y vimos un tema de zonificación ecológica económica, ¿no? Y tú lo escuchas y dices, wow, ¿qué rayos de zonificación ecológica económica? Y luego ahora te hablo del Ministerio de la Producción y digo, obras por impuestos, asociación públicas-privadas, proyectos en activos, ¿no? Que son cosas, nombres técnicos que uno no tiene por qué conocer y la persona común no tiene por qué entender, ¿no? Entonces pienso yo que el rol de un comunicador es ser un traductor entre lo que entiende un especialista, lo que entiende un abogado, un ingeniero, un geólogo, un geógrafo, cualquier profesional, ¿no? Que es muy hábil en su área, en saber lo que hace, pero no es hábil en comunicarlo. Entonces el comunicador se encarga de ablandar el mensaje, de decirlo de la manera más sencilla, de agregar el factor emocional que es muy importante y hacer que lo que tú digas, por más técnico y difícil y aburrido que pueda ser, suene interesante, suene motivante y enganche. Entonces, eso ha sido principalmente nuestro trabajo y nuestra experiencia desde el principio, ¿no? Tocar cosas duras y convertirlas en cosas blandas, escoger los canales de comunicación más adecuados y escoger la mejor presentación, ¿no? Por ejemplo, alguna vez hicimos para una cumbre, para el Ministerio de Ambiente, un libro de normas que era una cosa inmensa, 500 páginas, una locura, pero nosotros lo presentamos de la manera más atractiva, en la mejor presentación, para que se vea más agradable, ¿no? O alguna vez trabajando para la Municipalidad de Huaral, que hablaban de zonificación ecológica económica, que es un tema bien complejo, y ahí te comento que me tocó a mí ir a comunidades campesinas en el Alto de Huaral, y fui con tres ingenieros, ¿no? Muy presumidos ellos, y explicaban a los comuneros, a los campesinos, qué cosa era la zonificación ecológica económica, ¿no? Yo los miraba y decía, pero la gente no está entendiendo nada. Yo les preguntaba, ¿y ustedes creen que les han entendido? Y yo recuerdo que un antropólogo me decía, pero claro, si somos profesionales, somos universitarios de la San Marcos, y esto que lo otro, ¿no? Entonces yo hice una pequeña encuesta muy breve a los que habían participado y les pregunto, ¿qué les pareció la exposición? Muy bien, muy buena, se nota que saben. Ok, le digo. ¿Y qué cosa es zonificación para usted? No sé. ¿Y qué cosa es ecológico y económico? Tampoco respondieron. ¿Y ustedes saben cuál creen que es el aporte, el beneficio para su comunidad de hacer la zonificación? No sé. Desde todo lo que yo preguntaba no eran capaces de responder absolutamente nada. Entonces yo le había preguntado a 10 personas o más y nadie podía responder nada. O sea, dicho de otro modo, había sido un fracaso la exposición, ¿no? Se supone que el objetivo de la exposición era sensibilizar a las personas en esa actividad. Entonces, la solución que presentamos fue elaborar un manual con un personaje que fue Naranjín, que representaba la naranja Wando de Guaral. Entonces, él era una caricatura sencilla y se narraba de otra manera, con palabras muy amistosas, como si fuera un libro educativo, y se utilizó en la exposición y se repartió además dicho manual, ¿no? La exposición fue mucho más interactiva, incluso gran parte la di yo directamente. Y terminando, yo volví a preguntar, ¿no? ¿Qué era zonificación? ¿Cuál era el valor? Y las personas ya eran capaces de responder, ¿no? Entonces ahí se ve lo que te comento, ¿no? El valor como comunicadores es poder simplificar el mensaje y es poder entender a quién te estás dirigiendo. Muchas gracias por compartir esa historia. Y le preguntaría, ¿cuál cree que son los mayores retos al trabajar en una agencia de publicidad?
Una pregunta interesante. Es bien compleja tu pregunta. Podrían ser los tiempos, uno de los temas, porque pueden llegar muchas cuentas de pronto y todos quieren que las cosas sean rápidas y que sean perfectas. Pero ¿sabes qué? Repensando en la pregunta, lo más retador son los resultados. Claro, Los resultados, claro, porque tú en tema de tiempos ya te puedes organizar, te puedes amanecer y puedes hacer tu mejor esfuerzo. Pero el problema es que la expectativa del cliente es bien alta, ¿no? Y él a veces piensa que las cosas pueden ocurrir mágicamente incluso, ¿no? Y quieren resultados inmediatos, ¿no? Entonces de pronto, si ellos invirtieron 1.000 soles en Google, quieren ver que hayan ventas, ¿no? Que de hecho esa fue una de las cosas que a mí me disgustaba cuando estaba en la universidad, porque recuerdo que un profesor me comentó, me dijo, si un publicista te dice que a partir de sus acciones tú vas a tener resultados que repercutan en las ventas, ese publicista te está mintiendo, porque nuestra función es promocionar, es adornar, es comunicar, pero los resultados administrativos, los resultados económicos no nos competen a nosotros, ¿no? Pero yo me decía, pero si la gente está invirtiendo es porque quiere tener recuperación, ¿no? Entonces, de alguna manera uno tiene que hacer que lo que hace tenga resultados, ¿no? Porque ¿de qué me sirve a mí hacer un diseño bonito, un volanteo bonito, o la mejor redacción, o filmar el mejor comercial y producirlo y mostrarlo y ver que mi cliente invierte miles de dólares si no va a haber un retorno en su inversión? Entonces, ahí es donde yo traté de buscar una fórmula que completara el proceso, desde, como te decía, ¿no? Desde encontrarte con el cliente, entender su necesidad, elaborar una idea, realizar una campaña y finalmente tener un resultado que sea cuantificable, o sea, que se vea en el dinero del cliente, ¿no? Ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto en hacerlo perfectamente y seguir el flujo completo, ¿no? Para eso se toman en cuenta embudos de conversión, por ejemplo, que es algo bastante moderno y de lo que se habla mucho. Ah, y si se hace bien y si se sigue un flujo completo, sí pueden haber resultados garantizados. muchas gracias por compartir. Continuaríamos con el proceso de trabajo y la primera pregunta de este grupo sería, ¿considera que para ejecutar una buena campaña publicitaria es necesario mantener un ambiente laboral unido con sus compañeros? De todas maneras, es lo más importante. Es lo más importante, porque en una empresa donde la gente se siente maltratada o es muy tenso o es muy aburrido, no se trabaja motivado, ¿no? No se da más. Cuando el ambiente es agradable, las personas se quieren quedar más de la hora de trabajo, están felices trabajando, aunque el horario sea a las 5, están felices trabajando hasta las 6, 7, 8, 10, 11, 1 de la mañana, de corrido, o sea, no importa, ¿no? O sea, porque te la pasas bien, porque tu lugar de trabajo es hasta tu club social, ¿no? De hecho, te comento, nosotros aquí tenemos un mini gimnasio, tenemos PlayStation, tenemos una mesa de ping-pong, nos la pasamos bien, hacemos parrilladas, tenemos eventos sociales, ¿no? O sea, es un ambiente bien divertido, bastante horizontal, nos hablamos de tú a tú. Yo puedo ser gerente, pero a mí todos me tratan como amigo, como pata, hasta con chapas puede ser, ¿no? Y eso no importa, ¿no? Nos reímos un montón, nos contamos muchas bromas, ¿no? Y eso fomenta, como te digo, a que uno quiera venir a trabajar, ¿no? Que uno venga feliz, ¿no? Yo también contento me voy a la cocina, preparo un jugo, lo sirvo, o preparo un sándwich, atiendo, ¿no? O sea, no importa, ¿no? Aquí quién es jefe o quién es empleado, ¿no? O sea, todo es completamente horizontal y de hecho, más que amigos, todos somos familia. Ahora es importante sentirse parte del grupo y respetada. Ujú. Cómodos, cómodos. ¿Cómo? La siguiente pregunta sería, todos sabemos que los trabajos en equipo son fundamentales. ¿Cómo se cumple un proyecto exitosamente en un equipo? ¿Tiene algunos consejos? Mm, Creo que lo más importante es delegar a las personas correctas el trabajo correcto. Hay personas que tienen habilidades para unas cosas y otros que tienen habilidades para otros, ¿no? Hay que tener buen ojo para escoger quién es el adecuado para cada cosa, ¿no? O, por ejemplo, en el tema de una web, ¿no?
hay gente que es muy buena para ver la ortografía, que se fija en los detalles, y hay otros que son muy creativos, que son muy ágiles para dibujar, para ilustrar, para formular y crear, pero se les van a escapar todas las tildes o no se van a dar cuenta si falta una palabra, ¿no? Porque no es su habilidad eso, ¿no? Pero hay gente que es muy minuciosa, que se fija en todo, pero si tú les encargas algo creativo, también no es lo suyo, ¿no? Entonces hay que saber detectar qué le funciona bien a cada quien, y esa es la función del líder de proyecto, que en este caso soy yo, y es saber repartir funciones, y con eso pues todo es exitoso siempre. Continuaríamos con las preguntas de premios o nombramientos. ¿Su agencia posee un premio de reconocimiento por su servicio? Um, no, porque lo que pasa es que somos muy discretos, no nos hemos presentado a nivel de agencia y muchas veces trabajamos para otras agencias o trabajamos para entidades públicas y no nos otorgan premios de esa manera, ¿no? Simplemente nos encargamos de cumplir con el trabajo, ¿no? Pero aún así sí nos felicitan mucho, eso sí, sin duda. Sí, eso es lo que importa, hacer un buen trabajo. Así es. ¿Usted qué considera que es necesario para que una agencia de publicidad sea exitosa? Cumplir con lo que prometes, cumplir con las cosas en el tiempo adecuado, procurar la excelencia y tener ventajas diferenciales, ¿no? En ofrecer cosas que no tienen otros, ¿no? Innovar constantemente, no quedarte en el mismo lugar, estar listo para cambiar de posición, ¿no? Por ejemplo, te comento, yo hace muchísimos años comencé utilizando Corel, pero luego escuchaba mucho del Adobe, ¿no? Y me moví rápidamente al Adobe, no me hice problema. Y luego rápidamente me moví al Figma, que es lo que estamos utilizando ahora. Y después a nivel de constructores y de desarrollo, en un principio yo trabajaba en Dreamweaver, luego sin problema me moví al HTML puro, luego me moví al Bootstrap, luego empecé a utilizar Joomla, después empecé a utilizar constructores como Elementor, sin ningún problema me cambié a Live Canvas, o sea, así el hombre más infiel con los programas, encontraba algo mejor y simplemente me cambiaba, nunca me estancaba. Y hoy en día estamos utilizando Oxygen Builder, que es una herramienta súper potente y que nos funciona muy bien y lo complementamos con código, con gente de desarrollo muy buena y nos permite hacer proyectos muy grandes, ¿no? Pero todo lo que yo te cuento, si yo me hubiera quedado en lo primero que utilizaba, pues y yo creo que no hubiéramos llegado a donde nos encontramos ahora ni a poder hecho proyectos tan grandes como el de la Federación Peruana de Fútbol. Es muy importante innovar, como nos menciona. Innovar, sí, no quedar aquí. Ahora continúo con las preguntas de desempeño durante la coyuntura de la COVID-19. ¿Cómo afectó a su agencia la coyuntura sanitaria del 2020? Nos benefició mucho. Sí, en un principio, la verdad que yo me preocupé bastante, me estresé, de hecho, justo me había comprado una camioneta y yo estaba preocupado, dije, pucha, ahora, ¿quién nos va a contratar? ¿Cómo la voy a pagar? Pero pasaron unos pocos días y me empezaron a bombardear, me empezaron a llamar más que nunca clientes antiguos, porque el mundo estaba cambiando, ¿no? Y lo digital se fortaleció bastante. Entonces, mucha gente que no podía tener su negocio como antes, estaba buscando incursionar en lo digital, tener una web, vender online, ¿no? Si tú revisas estadísticas, te puedes dar cuenta que no solo me pasó a mí, muchas agencias digitales crecieron bastante y fue una muy buena oportunidad para nosotros, ¿no? Para crecer y para ampliar nuestra cartera. Claro, eso hizo que transformara su agencia, ¿no? Sí, 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 crecimos bastante. Ujú. Las siguientes preguntas serían del trabajador. En su experiencia, ¿cuáles serían los principales retos al unirse a una agencia como la suya? De trabajar aquí, Ujú. bueno, supongamos que tú trabajaras aquí, vamos a la idea. Tendrías que aprender mucho, bastante, bastante, porque aquí manejamos diferentes áreas, ¿no? O sea, tendrías que
un día te tocaría acompañarme a una producción, a tocar cámara, a llevar equipos, a saber montar los equipos, saber guardarlos bien, que no se pierda nada, entender de encuadre, de tomas, de iluminación, manejar los micrófonos bien, que no vaya a haber ningún problema. Una producción audiovisual es muy complicada y muchas cosas pueden pasar, ¿no? Otro día podríamos ver un tema de desarrollo. A pesar de ser comunicadora, tendrías que aprender de servidores, entender de algo de HTML, algo de CSS, algo de JS, entender del diseño responsivo que sea adaptable a móviles, entender de interfaz del usuario, de experiencia del usuario, aprender Figma, aprender Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, o sea, muchas cosas, ¿no? Entender de redacción, tener una buena ortografía, ser creativa, ser ordenada, que no se te escape nada, o sea, es mucho, ¿no? Es bastante amplio y es bien importante. Y a mí me gusta que las personas no se queden en su sitio y que no se enfoquen solamente en una cosa, sino que vayan rotando las áreas, porque así tienes mejor entendimiento de cómo funciona todo el proceso. Claro, que crezcan. Ujú. La siguiente pregunta sería, ¿cómo es un día común en su trabajo? Es empezar desde temprano, cuando sale el sol, y terminar cuando ya no se puede más, ¿no? Hasta el último, hasta lo último. Todos los días son de hablar con clientes, de atender llamadas, mucho Meet, bastante Meet. Zoom no usamos, no nos gusta. Mucho Meet, bastantes reuniones todos los días. Correos, muy poco. Yo no me gustan los correos. Mucho Meet, sí. Bastantes PPTs con instrucciones, mucho WhatsApp también, muchos grupos de WhatsApp y estar pendiente de todos, muchas llamadas telefónicas y coordinaciones con gente que está aquí conmigo y gente que trabaja afuera, no todos son in-house, algunos trabajan desde sus casas. Mm, y bueno, es siempre estar en comunicación permanente transmitir las cosas de la manera más clara. Entender lo que quiere el cliente rápido y ejecutarlo rápido. Claro. Gracias por compartir. La siguiente pregunta sería sobre el brief. ¿Cuáles son ¿Sobre los qué? 3 puntos más importantes de un brief para su agencia? Los 3 puntos más importantes del brief. Creo que sería entender qué es el negocio, entender en líneas generales qué es el negocio, cuáles son los objetivos que se buscan lograr con el proyecto o la campaña que se va a dar, y entender también al público objetivo, porque si tú no sabes hacia para quién estás comunicándote o para quién estás preparando lo que estás haciendo, no conoces el lenguaje adecuado, ¿no? Y todos tienen una manera muy particular de ser, ¿no? Entonces yo me centraría en esas 3 cosas: entender al emisor, entender el mensaje y entender al receptor. Claro, también las considero muy importantes. Ujú. Con eso ya finalizaría las preguntas. Muchas gracias por su participación. Agradecemos el tiempo que se ha tomado en responder cada una de esas dudas. Su contribución a su trabajo es de mucha ayuda. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.